En Xochimilco está ocurriendo algo muy importante y muy crucial para la cultura de la ciudad y para la ecología y el ecosistema también de la misma ciudad, que es que se está proponiendo un proyecto de construir un puente que te lleve de sur a oriente en la zona de los humedales de Xochimilco, destruyendo aproximadamente como mínimo de 3 a 5 hectáreas y a pesar de que suena algo poco, es algo muy importante y es lo que vamos a ver durante todo este podcast, ¿no? Xochimilco pues es un área clave para la biodiversidad de la Ciudad de México. Con sus más de 2.650 hectáreas de humedal, son hogar de más de 500 especies de flora y fauna. El más distinguido de sus habitantes es el ajolote, este animal en peligro de extinción, con el cual pues también trabaja nuestro invitado aquí de Yo por un ajolote, Alejandro Chávez, ¿no? El ajolote es un pequeño anfibio que se encuentra al borde de la extinción, del náhuatl axolot, que significa monstruo acuático. De esto despertó la fascinación desde las culturas precolombinas, que veían una reencarnación del dios Xolotl en él. En los canales de Xochimilco también se pueden encontrar otras especies endémicas como el acosil, que es un crustáceo, la rana moctezuma o el ahuejote, un sauce sagrado para los nahuas. Ese árbol es clave en la formación de las chinampas, unas islas creadas para el cultivo en el humedal desde hace más de 1500 años. En 1987 los humedales de Xochimilco fueron considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y en 1992 se convirtió en un área natural protegida de México. Esto, bueno, también es considerado sitio de importancia agrícola mundial debido a las chinampas. La FAO fue quien consideró en 1992 también agregar este como un sitio de importancia agrícola. Y en 2004 se integró a la lista de Ramsar de humedales de relevancia internacional. Y a pesar de todas estas protecciones y de los proyectos de manejo de esta área natural donde se prohíbe específicamente la construcción de cualquier tipo de tala y de infraestructura, en febrero del año pasado, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció el plan de la construcción de un puente de 6 carriles que destruirá al menos de 3 a 5 hectáreas del humedal de Xochimilco, un área crucial para la resiliencia de la ciudad debido a su papel como regulador hídrico y de temperatura. De esto vamos a ir hablando poco a poco de sus causas y sus consecuencias y a qué tan largo plazo. Esto consigo mismo pues también trajo mucha polémica debido a que Claudia Sheinbaum fue una de las aportadoras del panel intergubernamental de expertos al cambio climático, que el proyecto que ganó el Nobel en 2007. Y a pesar de ella no ser la acreedora propia del Nobel, se le agrega su biografía a esta aportación en el Nobel. Pues el día de hoy, para platicar un poco más extenso de todo esto, trajimos a nuestro invitado, el biólogo Alejandro Chávez Ríos, a este podcast para que nos aporte una extensa información, ya que el biólogo es egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, lleva 4 años colaborando con el ajolotario del Laboratorio de Herpetología, el Vivario. Imparte también clases de la materia de biología, de desarrollo de los vertebrados. Es miembro fundador de Yo por un ajolote, que es la página aliada. Se dedica a investigar los efectos del aumento de la temperatura y la radiación ultravioleta, factores derivados del cambio climático, en el desarrollo embrionario del ajolote y actualmente está haciendo la maestría en el programa de Ciencias Biológicas de la UNAM. Entonces realmente tenemos un muy excelente invitado que nos va a poder apoyar en toda este camino que vamos a estar hablando de qué hacer, lo que está sucediendo y muchas otras formas que vamos a ir viendo a lo largo de este podcast, ¿no? Exactamente. No sé si quieras decir algo, Ale, antes de comenzar. Muy bien. Muy bien, pues antes que nada, pues quisiera agradecerte por esta invitación para poder abordar y pues analizar un poco sobre estos temas que son pues de carácter social
que pues tienen un impacto en nuestra sociedad y pues también para el medio ambiente, ¿no? Un área tan conocida que es Xochimilco. Entonces, pues se me hizo muy interesante esta propuesta para que así todos los que nos están escuchando en tu página SOA, en nuestra página Yo por un Ajolote, pues estén al tanto de la situación que está pasando en la actualidad, ¿no? Pues antes que nada, quisiera darles una pequeña embarradita sobre a qué me dedico, qué hago aquí y sobre todo qué es este logotipo, ¿no? Bueno, mi nombre es Alejandro Chávez, como bien ya lo comentó su compañero. Yo por un Ajolote, pues es un grupo, yo soy uno de los fundadores, junto con mi compañero Jesús Arriola. Nosotros nos unimos con la necesidad de dar a conocer la importancia que tienen todos los ajolotes que hay en nuestro país. Ahora sí que debemos de tomar en cuenta que México cuenta con 17 especies de ajolotes y pues claro, el rey de estas especies, la más conocida, es San Bistoma mexicano, que es una especie muy carismática que en los últimos años se ha vuelto muy popular. Sin embargo, pues en esta plática vamos a hablar más a detalle acerca de su hábitat, ¿no? Debemos recordar que si bien el ajolote es una especie muy importante culturalmente, artística, tiene relevancia biomédica y es muy importante, debemos tener siempre en claro que esta es una de las tantas especies, casi más de 450 especies que hay en la zona lacustre de Xochimilco. Debemos de tomar en cuenta que forma parte de una compleja red de interacciones entre especies y entre factores abióticos y recursos que mantienen en equilibrio un gran ecosistema como es Xochimilco. Entonces, espero que esta plática les llame la atención, que entregue mucho a ustedes. Nosotros lo hacemos de todo corazón para informar desde nuestro punto de vista, pues las implicaciones que tiene este impacto negativo hacia el ecosistema, ¿no? Y lo que podemos hacer para proteger tanto al ajolote como al resto de las especies que forman Xochimilco. Pues como inicio, algo muy importante, pues es ¿qué es un humedal, no? ¿Cuál es su importancia para el planeta? Muy bien, pues sí, efectivamente, vamos a hablar desde algo, pues, vamos a establecer una base en esta plática, ¿no? En esta cuestión, pues vamos a hablar sobre qué es un humedal, ¿no? Yo he escuchado varias personas, vecinos, familiares, que cuando les comentan sobre qué es un humedal, lo primero que les llega a la mente es algo como, es un charco, es un pantano con insectos horribles, muchas bacterias, enfermedades, cuando en realidad eso es muy diferente a la realidad. Realmente un humedal es uno de los ecosistemas más ricos en especies, uno de los ecosistemas con más recursos que deben de cuidarse en gran parte para poder conservarlas y que no nos falten en un futuro, ¿no? Prácticamente podemos definir a un humedal como zonas inundadas, zonas de mediana a baja profundidad, zonas encharcadas con aguas someras. Aguas someras me refiero a que hay relativamente altas temperaturas en comparación con zonas más profundas de un cuerpo de agua. Son zonas donde hay una gran cantidad de vegetación, sobre todo vegetación acuática, vegetación, ¿cómo se llama? Vegetación que se encuentra entre esa transición entre la zona acuática y la zona terrestre, ¿no?
Un humedal es un ecosistema que alberga una gran cantidad de especies, desde peces, anfibios, varias componentes del zooplancton. Es un área muy rica en el que muchas especies pueden desarrollarse. Podemos encontrar mucha vegetación, ¿cómo se llaman? Aves muy importantes. Realmente una zona, ¿cómo se llama? Un humedal puede ser desde zonas salobres, como por ejemplo un manglar, una zona de manglar, un delta, cerca a las zonas costeras. Y en este caso, pues Xochimilco también es considerado un humedal, ¿no? Es muy importante esta zona, ya que ofrece una gran cantidad de servicios ecosistémicos que yo creo que en esta plática les vamos a ir platicando uno por uno, ¿no? Realmente cuando me dicen la palabra, cuando me dicen define qué es un humedal en una palabra, yo diría que es una zona riqueza, ¿no? Es una riqueza. Entonces, realmente yo espero que pues estén conmigo, ¿no? En este canal sobre qué podría ser un humedal, ¿no? Sí, sí, realmente, como comentabas al principio, ¿no? Realmente la palabra humedal, lo primero que a la mayoría de la gente puede venirse a la mente es esto de un charco o una zona de agua realmente que no es importante, como cuando les dices los canales de Xochimilco, ¿no? Así que suena ya más algo un poco más grande, cuando realmente pues su ecosistema se considera, como dices, un humedal. em, y que son realmente algo más importante de lo que se llega a escuchar nada más diciendo su nombre. Sí, como comentas, a lo largo de la plática vamos a ir viendo punto por punto su aportación ecosistémica y también cultural para la ciudad, por puntos como lo veíamos con las chinampas, que es una forma de planteo pues desde la época prehispánica, ¿no? Que realmente esto es algo que existe desde donde estaba la cultura azteca, que realmente una cultura que a lo largo del tiempo se ha estado perdiendo su conocimiento y es un punto muy importante, y esta parte de las chinampas pues se ha guardado muy bien y hasta eso se verá afectado. Entonces a lo largo de la plática pues sí iremos checando punto por punto más específico. Y bueno, pues Exactamente. ya, pues más o menos teniendo la idea de qué es un humedal, pues cuántas y cuáles son aproximadamente las especies que viven en este hábitat y por qué son tan importantes, ¿no? Em, en específico, bueno, en Xochimilco y en general, más o menos en los humedales, ¿qué es lo que se llega a encontrar de especies en este hábitat, en este ecosistema? Muy bien. Pues bueno, como bien lo mencionas, un humedal es una zona con una gran cantidad de riqueza de especies. ¿Eso qué quiere decir? Debido a que son zonas donde el agua es abundante, está disponible, son condiciones adecuadas para que muchas especies puedan desarrollarse. Tenemos una gran diversidad de flora y fauna. Debemos recalcar que de por sí aquí en México pues es uno de los países con mayor biodiversidad. Eh, Esto es debido a que nuestro territorio se encuentra en una zona de transición entre dos regiones biogeográficas. Regiones biogeográficas son zonas con características climáticas, orográficas, de temperatura que están muy delimitadas. En la zona norte del país tenemos lo que es ¿cómo se llama? Tenemos la zona neártica, la zona desértica, hay extremos de temperatura, ¿no? Hay mucho calor, mucho frío y poca humedad. Y en la zona sur del país, estamos hablando desde Chiapas, Oaxaca, toda esa zona, Yucatán, toda esa parte, que es tropical, hay una alta humedad, altas temperaturas.
Y realmente la zona central, que es ya hablando de la zona del Valle de México, podemos ver que es una zona de transición entre esas dos regiones. Y aunado a más, aunado a esto, pues vamos a platicar que hay una gran cantidad de montañas, hay una zona montañosa en la región, ¿no? Tenemos la Sierra Madre Oriental, la Sierra Madre Occidental, atravesando el eje del país. De lado a lado tenemos el eje neovolcánico transversal, y esto, la meseta central la tenemos en el territorio, y esto ocasiona una gran cantidad de microclimas, condiciones muy específicas en las que se puede dar la vida, ¿no? Una gran cantidad de endemismos que tenemos aquí en el país, y especies que no vamos a encontrar en ningún otro lado, ¿no? Y bueno, para platicar un poco más a detalle de esto, hay que recordar que Xochimilco es una zona, es solo una zona remanente de lo que antes llegó a ser la gran cuenca del Valle de México, ¿no? Entonces imagínense todo lo que actualmente tenemos en la Ciudad de México. Anteriormente, en tiempos prehispánicos, cuando se encontraban las culturas mexica, la cultura mexica, había una gran zona de humedales. Entonces, es muy importante que tomemos en cuenta esta gran cantidad de recursos que nuestras civilizaciones prehispánicas tenían disponibles. Y actualmente, pues ya solamente nos quedamos con la zona remanente de Xochimilco, ¿no? Que si bien es solamente el 2% de lo que se distribuía a toda la zona lacustre del Valle de México, tenemos una gran cantidad de especies. Hemos hablado más de 400 especies, tanto de flora y fauna. Cabe destacar que se ha reportado cerca de ¿cómo se podría decir? 140, 150 especies de vegetación. Tenemos una gran cantidad de especies de plantas, ya sean acuáticas, terrestres, plantas palustres. Una de las más destacadas, pues es de la región de Xochimilco, pues es el ahuejote, ¿no? Este árbol con raíces muy grandes, que ha sido aprovechado para la elaboración de las chinampas, que igual ahorita vamos a platicar sobre qué es una chinampa, ¿no? Y cómo está compuesta. También tenemos especies de flora, como ¿cómo se llaman? Los tulares, estas plantas palustres muy comunes en la región central del país. Y de hecho también vale la pena destacar que hay plantas amenazadas, como la ninfea mexicana, es una especie de nenúfar, se podría decir, que se encuentra muy exclusivamente en esta región de Xochimilco, ¿no? Entonces, eso es por parte de la vegetación. Por parte de fauna, podemos encontrar, vamos a ver, podemos encontrar una gran cantidad de organismos. Tenemos desde 21 especies de peces. Hay una gran cantidad de peces. Hay que recordar que México es un lugar muy rico en poecílidos. Esta es la familia de peces más abundantes en el país, que es como lo que podemos decir, como los charales, los tipo charalitos, guppies de ese lado. Claro que estos son organismos nativos, ¿no? Y hay muchas especies que son específicas de cada región, ¿ok? Tenemos una gran cantidad de herpetofauna, tanto en anfibios como en reptiles. En reptiles, pues tenemos varias especies de serpientes como Tapnophis, que algunos creerán que esta sería una serpiente venenosa, cuando no, realmente es una serpiente que no tiene algún problema, no representa algún peligro para las poblaciones. Tenemos especies de anfibios, tales como la rana Tlaloc, que es una especie que igual está amenazada en el hábitat. Tenemos
Ambistoma mexicano, que es pues la especie muy reconocida a nivel mundial. Pues hay una gran cantidad de mamíferos, tenemos desde tlacuaches, tenemos una especie nativa, que es el teporingo, ¿no? El ratón de los volcanes, Ujú. que es muy característico de la zona central del país, que también se encuentra amenazada. Y también algo que es muy valioso para para la zona lacustre de Xochimilco, pues es que contamos con una gran cantidad de especies de aves. Estamos hablando de más de 200 reportes de aves que se han encontrado. De los más destacables, pues tenemos una gran variedad de patos, garzas, pelícanos, gaviotas, aves acuáticas, ¿no? Que se encuentran en la zona lacustre. También vamos a encontrar con especies migratorias, que eso también es una característica interesante, ya que Xochimilco resulta ser una zona de tránsito de estas especies de aves, como una gran cantidad de patos, de chipes, gorriones, una gran diversidad, ¿no? Entonces, imagínense toda esa gran cantidad de especies que vamos a encontrar en Xochimilco y que si no se cuida la cuenca, pues podrían estar comprometiéndose muchas de estas especies, ¿no? Sí, no, sobre todo, por ejemplo, retomar lo que dijiste al inicio, de las diferencias de temperaturas que hay en todo el país, ¿no? Considerando que México es de los países más megadiversos de todos, atrás de Brasil, con otro país tan importante por el pulmón del mundo, ¿no? Que tiene el Amazonas, que también hace el año pasado con muchos problemas por allá, ¿no? Con los incendios, que, que justamente como estamos en la zona del Ecuador, ¿no? Dividido por ambos polos, con los trópicos, la gran variedad de temperaturas que pueden causar microbiomas, ¿no? Como los dijiste tú, nos abre a tantas maravillas que se pueden encontrar en nuestro país.